Listo, muchachos, continuamos con la fuente. Entonces, ya vimos una fuente histórica que sabemos que son todos aquellos hechos que han pasado en el tiempo y que han llevado a que se cree una norma. Y con esto les quiero dar un ejemplo clarísimo para que ustedes más o menos entiendan esto de la fuente histórica. Muchachos, cuando se creó el Código Penal, y me disculpa que nos salgamos un poco del derecho comercial, cuando se creó el derecho penal, no existía Facebook, ni existía Instagram, ni existía Twitter, ni ninguna de estas redes sociales. Listo. Pero ¿qué pasó? Que una vez se crearon estas redes sociales, una vez se crean eh, estos mecanismos en los cuales se interactúa con otras personas, nace algo que se llama el bullying cibernético, bullying o el acoso cibernético. ¿Y a qué se refiere? No es más que aquel matoneo, aquel acoso que se le hace a una persona a través de las redes sociales. Listo. Este acoso ha llevado a que algunos jóvenes se quitaran la vida en algún momento, a que algunos jóvenes sufrieran de depresión, etc. A raíz de eso es un hecho histórico, la historia nos dice, ya empecé, creó eh, eh, las redes sociales, eso está en la historia, uno de aquellos puntos que eclipsa a la humanidad, por así decirlo. ¿Qué pasa con esto? Que una vez se crean estas redes sociales y nace este movimiento del acoso cibernético, el Estado se ve en la obligación de regular este acoso. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar una norma que nos habla de el ciberbullying o del acoso cibernético y que este es castigado. Listo, que este se castiga, que está prohibido acosar a otra persona a través de las redes sociales. Listo. Y se crean todos aquellos delitos cibernéticos. ¿Ya? ¿Entienden eso? Eso es una fuente histórica. Cómo la historia llevó a que se creara una norma. Encontramos otra fuente. También tenemos aquí las fuentes reales o materiales. Las fuentes reales o materiales son todos aquellos hechos exactos, concretos que llevan a la creación de una norma. Que a diferencia del histórico, el histórico tiene que darse sucesivamente en el tiempo. El hecho real o, o, o material es más fácil. Por ejemplo, cuando se creó o se realizó una reforma a la constitución política para que existiera la reelección presidencial. ¿Me hago entender? ¿Sí me entienden este punto? Esta fuente real nos quiere decir que existió un hecho concretísimo y real que pasó en sí y que no se necesita de que se haya seguido en el tiempo para que se convierta en una norma. Por ejemplo, en la presidencia del señor Álvaro Uribe, el señor decidió que se realizó una serie de movimientos, es un poco controversial, no quiero entrar en controversias políticas porque no me interesa ese tema, y a raíz de eso viene y se crea una reforma a la constitución política en la cual se crea la reelección presidencial. Listo, esa es una fuente real por la cual se crea una norma. O no solo se crea, se cambia uno. Listo. Aquí también encontramos unas fuentes formales. Las fuentes formales ya son más complejas. Las fuentes formales ya son propias del Estado. Listo. Por ejemplo, los tratados internacionales con los cuales un país viene y se alía a otro país con el fin de llevar a cabo un acto de comercio. Se alían dos países, crean un tratado de libre comercio y con ese tratado se vuelven aliados comerciales. Esto es una fuente eh, más que todo que se basa en eso. Listo, muchachos. Ahora vamos a hablar un poco de los principios generales del derecho comercial. Ya hablamos de la fuente, que es de donde nace. Ahora vamos a hablar de los principios. Los principios son aquellos eh, con los cuales se forma la ley. Listo, ya sabemos por qué se debe crear la ley. Listo, que son las fuentes, de dónde nacen las leyes. Ahora vamos a ver como tal cuál es qué es aquellos principios en los cuales se basa para crear una ley. Listo, no solamente se requiere un hecho histórico o se requiere un acto formal, también se requiere de que al momento de crear una ley existan unos principios listos para hacerlo. Les doy un ejemplo, muchachos.
cuando ustedes llegan a a una institución educativa a estudiar, por ejemplo, ustedes que se matriculan en Tecnológico San Agustín, ustedes tienen una fuente, ¿cierto? ¿Cuáles son esas fuentes? Tienen unas fuentes que son eh, de, educativas de donde ustedes vienen en el colegio, lo que ustedes estudiaron en el colegio. Pero también existen unos principios, ¿cierto? ¿Cuáles son esos principios? Aquellos que se los imponen en su casa, en su hogar, en su familia. Listo. Entonces ya sabemos qué son los principios, ya sabemos qué son las fuentes. Ahí les dejé en el texto una serie de principios. Estos principios los van a leer y la próxima clase ya yo les voy a hablar de cada uno de estos principios uno por uno y les voy a dar un ejemplo de cada uno. Lastimosamente los videos de YouTube no nos dejan mucho margen de tiempo para interactuar y tampoco quiero ser muy hostigante en la primera clase, así que aquí les dejo estos dos videitos supremamente sencillos para empezar a hacer una introducción a la temática. Fue un placer haber estado en esta ocasión con ustedes. Muchachos, nos vemos a la próxima, que tengan muy buen día.